Esto fue lo que pasó en vivo. Mirá, te estaba mirando ahí cuando pusiste los recortes de Javier. Voy a empezar de lo más grande a lo más chiquito. Acá hay un Vos tenés una mirada política de esto que está pasando, A ver, ¿no? Claudio, lo que dijo ahí en la Bolsa de Comercio está todo mal. En este régimen de gobierno, cualquier superávit fiscal está condenado acá y en todos los países a ser transitorio, nunca permanente. ¿Por qué? Porque en la democracia universal representativa, las elecciones se ganan con gasto público y se pierden con impuesto. La esencia de este sistema de gobierno es el gasto público y la regla es el déficit fiscal. Por eso, cuando vos lo agarrás a todos los países del mundo, en los últimos 60 años, ninguno, salvo alguna excepción que fue muy rápidamente corregida, todos tienen déficit fiscal. Y es al revés, no es como dicen los economistas, que no, tienen déficit fiscal porque tienen fuente de financiamiento. Error. Como tienen déficit fiscal, tienen que encontrar fuentes de financiamiento. Y fuentes de financiamiento siempre hay. Porque si no coloca deuda, tenés la emisión monetaria, que justamente el sistema monetario en todos los países del mundo está construido sobre el dinero fiat y sobre bancos centrales monopólicos para asegurar la existencia de financiamiento con impuesto inflacionario. ¿Ok? Entonces, comprendido esto, vos vas a entender que en época electoral no se podía esperar otra cosa, teniendo en cuenta, como bien acaban de decir, que los jubilados son cada vez más porque la población envejece, que los políticos fueran por el voto de los jubilados. ¿Cómo? Devolviéndoles dinero. El que no quiere ver esto está viendo otra película. Acá el problema es que hay parte del sector privado que quiere creer, quiere comprar que el ajuste fiscal es permanente, cuando en realidad es imposible que lo sea. Y en el mejor de los casos, solamente va a ser transitorio y está condenado más rápido, más lento, a terminar desapareciendo. El problema es que el sector privado quiere comprar, con antifaz, ceguera en sus ojos, el ajuste fiscal de Javier Milei, que no solo es de mentira, porque está basado en contabilidad creativa, sino que también está mal hecho y es dinámicamente inconsistente, porque se basa, y te lo voy a explicar punto por punto, se basa en la apropiación de recursos que legalmente la Constitución y el derecho positivo, o sea, las normas escritas, ojo, no estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy relatando lo que dice el derecho. Dice que son recursos legalmente ajenos a él, que no son de él, ¿ok? Además, se basa en un ajuste fiscal, ahora termino, en un ajuste fiscal que no se puede mantener. ¿Por qué? Porque se basa en no pagar cosas que es imposible que se mantengan sin pagar en el mediano y largo plazo, con lo cual este ajuste en el mediano y largo plazo es inviable y terminará siendo revertido, lo vengo diciendo desde el principio. El sector privado, quiere creer que este superávit fiscal a toda costa es un compromiso de toda la clase política, cuando en realidad está a años luz de ser eso y solo es una realidad insostenible, un sueño insostenible en el largo y mediano plazo del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y qué es lo que vos le explicabas a Milei? Que para hacer digamos, para tener equilibrio de las cuentas públicas o eventualmente un superávit fiscal, ¿a dónde tenés que
que conseguir los recursos para lograrlo. O vos Primero. decís, y mira, es insostenible mantener a raya a los jubilados, me imagino. A ver, primero, la gente vota. El voto de todos vale 1. ¿Ok? Ahora, la gente ama recibir servicios que cuando son prestados por el Estado, parece que no los paga. ¿Ok? Listo, eso es gasto público. La gente odia pagar impuestos. Y los impuestos tangibles son ganancia, IVA, bienes personales, etcétera, etcétera, etcétera. Prefiere percibir que no los paga directamente porque el pago indirecto vía impuesto inflacionario o vía endeudamiento, que son impuestos futuros, no lo siente tanto en el momento. Con lo cual, la clase política está interesada en gastar porque trae votos y el que gasta, trasladar el costo de eso a el futuro con impuesto inflacionario, porque la emisión monetaria no impacta inmediatamente, el presidente siempre lo dice, o endeudamiento. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto, cuando yo mido bien el ajuste fiscal de Javier Milei, hoy en día el gobierno de Javier Milei tiene un déficit fiscal anual financiero de menos 5.1% del PBI, que es muy similar al menos 4.9% que dejó Cristina Fernández de Kirchner con Kicillof y Banoli en el 2015. ¿Cómo surge este número? Contabilizando todo lo que hay que contabilizar, principalmente los intereses de las LECAP, que, a ver, no contabilizar los intereses de la LECAP capitalizan y otros instrumentos que encima se capitalizan es asumir que los privados que compran deuda no solamente le quieren regalar su capital al Estado, sino que los intereses también. Con lo cual es demencial, lo entiende cualquiera. Ahora, este ajuste fiscal, que no es poco, ¿para qué sirvió? Para desandar el desastre fiscal de Macri y Cristina. Con esta misma medición de menos 5.1 de hoy y de Cristina menos 4.9 cuando dejó la presidencia en 2015, Macri lo dejó en menos 7 y Alberto Fernández en menos 13.1. Ok. ¿Ok? Todo este ajuste fiscal sirvió para retrotraer la situación al 2015. Ahora, el numerito es igual, menos 5.1 contra menos 4.9 es lo mismo. Pero la situación es mucho peor. ¿Por qué? Porque en términos nominales, la deuda en dólares es casi el doble. Resumiendo, pasó de 250.000 a 460.000 millones de dólares. En términos del PBI, la deuda, aún subsidiada, pisada, bajada en términos del PBI por la apreciación cambiaria transitoria artificial, también es el doble. Pasó de 42%, 44% del PBI a 82% del PBI. O sea, es mucho más difícil la situación de hoy que en la de 2015. Además, la pared de vencimientos que hay para la segunda parte de este mandato y sobre todo para las próximas 2 presidencias no existía en el 2015. Y para peor, en el 2015, si querías podías acudir al prestamista de última instancia, porque no tenías deuda con el FMI. Claro, hoy en día sos el país más endeudado con el FMI, que si antes de este acuerdo con de Milei tenías 46.000 millones de dólares de deuda con el FMI, probablemente cuando termine, si es que termina todo el acuerdo, vas a tener entre 65.000 y 70.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? Milei se puso una meta de déficit primario de 1.5. Ahora bien, todos estos proyectos anualizados son las jubilaciones, todo el paquete de aumento de jubilaciones es 1.3% del PBI. Y todo lo demás, ATN, impuestos al combustible,
es 1.2, o sea, es 2.5% del PBI. ¿Esto qué haría en términos anualizados? Que esa meta de superávit primario antes de intereses de 1.5 se convertiría en déficit primario de -1. Ahora, esto es clave entender. ¿Cómo construye el superávit fiscal Milei? No solamente con contabilidad creativa, que es no contabilizando un terrible gasto que son los intereses de deuda, sino que se apropia de recursos que la ley dice que son ajenos. Empiezo a explicar. A ver. ATN, la Constitución Nacional que tanto se llena la boca Milei defendiéndola de Alberdi, la Constitución de Alberdi dice que los recursos fiscales son de las provincias y que ceden su potestad tributaria a las provincias, a la nación, perdón. A la nación. O sea, los recursos son de las provincias y le ceden recaudar por una cuestión operativa a Nación y le dice, Nación, pásame la guita a mí. ¿Ok? Eso dice la Constitución que tanto defiende Milei. La Sí. Constitución que dice que nos convirtió en potencia a final del siglo XIX y principio del siglo XX. ¿Cómo se construyen los ATN? Con el 1% de ganancias, de la coparticipación total, quise decir, eso va al Poder Ejecutivo Nacional y tiene asignación específica. Tiene que volver a las provincias. ¿Qué hace Milei? Recibe ese 1% de la coparticipación total que tiene asignación específica por ley para ir a la provincia y dice, esto es mío y no te lo doy, se lo queda y engrosa artificialmente el superávit fiscal de nación. Sigo avanzando. ¿Por qué lo de los combustibles? Porque el 60% también tiene asignación específica. ¿Para quién? Para las provincias. ¿Y qué sucede? Milei no se lo pasa. ¿Por qué? Porque eso alimenta los fondos fiduciarios. Y los fondos fiduciarios, con la guita de los fondos fiduciarios, se financiaba, por ejemplo, obra de infraestructura en las provincias, por ejemplo, el subsidio para que los ciudadanos del interior paguen menos el transporte, la tarifa del colectivo, etcétera, etcétera. Di solamente 2 ejemplos, hay bastantes más. Los gobernadores dicen, che, esto tiene asignación específica de fondo fiduciario, no me pasa la guita, que es guita para los ciudadanos de la provincia, y te la quedás vos, engrosando también las cuentas. Sí. Las cuentas fiscales nacionales. No termina ahí. La ley dice que hay algo que se llama el 34%. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal, estoy diciendo lo que no, vos decís, pero... Porque mi ley dice que va a judicializar esto. Sí. Si lo judicializa, la ley la tiene toda en contra. Ah, esa es la cuestión. Vos decís... No podrían judicializarlo a él, en realidad, porque está incumpliendo. Pero a ver, ¿por qué yo digo que manera. esto le expliqué a mi ley? Y lo vengo explicando a la ciudadanía. Los sistemas no se cambian desde adentro, porque tienen todo el entramado legal hecho para mantener y reforzar el sistema, para impedir el cambio de adentro. Sigo avanzando. ¿Qué dice la ley? Mirá, vos tenés que coparticipar mínimo, el 34% de la recaudación. Se llama piso de garantía de la coparticipación. Les cuento, en el siglo XXI, ningún presidente lo cumplió. Ni Duhalde, ni Néstor Kirchner, ni Cristina, ni Macri, ni Alberto Fernández. En promedio, a los gobernadores le pasaron 26, 27, 28% de ese piso que como mínimo tenía que ser 34%, y el que más se acercó fue Macri, que llegó al 31%. ¿Qué quiere decir con esto? Milei se queda con la diferencia de por debajo de ese 34%. A ver, si le pasa 26, 27, se está quedando con 7, 8 puntos para el gobierno nacional, cuando por ley debería ir a las provincias. ¿Cuál es el tema? La diferencia entre Milei y los otros 6 presidentes anteriores de Duhalde hasta Milei.
La diferencia es que todos hacían lo mismo, se quedaban con la guita, pero ¿qué le decían a los gobernadores? Venía al Balcarce 50 Y negociamos. besame el anillo, Claro. que yo te paso la plata y vos finalmente la vas a tener por otro lado. Pero hacé lo que yo te digo que tenés que hacer. Listo. Perfecto. Y ¿Qué hace Milei? Milei le dice, ni se te ocurra venir a Balcarce 50, la puta que te parió, sos una rata delincuente, y me saqué el anillo, no hay anillo para besar, así que no van a tener la guita de ninguna manera. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Todo accionar tiene sus propias consecuencias. Y acá las estamos viendo en forma descarnada. Entonces, como podemos ver, todo el andamiaje legal va en contra del Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno Nacional a la hora de judicializar esto. No termina acá. ¿Cuál es el tema? Si vos le preguntás a un liberal, le decís, che, ¿qué tiene que proveer el Estado? No, hay dos servicios, un liberal clásico, no un liberal siglo XXI como yo moderno. Dice, el Estado tiene que proveer. La salud y la educación. No, la seguridad y la justicia. Perfecto. ¿Quién paga? Los tribunales, los jueces, el secretario de juzgado, y que vos te puedas divorciar en un juzgado civil o al que te afanó vaya en cana en uno penal. Los gobernadores pagan eso. ¿Quién paga? Después Milei te va a decir, no, tenemos que dar seguridad. Bueno, ¿quién paga la comisaría? ¿Quién paga el patrullero? ¿Quién paga el policía? ¿Quién paga la moto? ¿Quién paga la comisaría? El gobernador también. Sigo avanzando. Bien, le preguntas a un socialdemócrata, y te revelaste como socialdemócrata, Claudio, dice, che, ¿qué tiene que...? Obvio. Sí, ya lo sé. ¿Quién tiene que proveer? Y yo no te juzgo, pensá lo que quieras. No, claro. ¿Quién tiene que proveer salud y educación? El socialdemócrata Claudio Slotnick te va a decir el Estado. Bueno, ¿quién paga el colegio, los maestros, los preceptores y la biblioteca? El gobernador. Vos decís, tiene que proveer salud. ¿Quién paga? El médico, la enfermera y el hospital. El gobernador. Entonces, no termina acá. Vos vas a decir, la jubilación tiene que ser estatal. Te cuento. De las 24 provincias, solamente 10 le pasaron la caja de jubilación a Nación. Sí. Y hay otras 14 que siguen siendo cajas de jubilación provinciales. Entre ellas las 3 más grandes. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Que esas jubilaciones también las pagan los gobernadores. Solamente reciben un aporte del gobierno nacional de 0,2-0,3% del PBI. ¿Qué te quiero decir? Todos los servicios públicos, para mi desgracia, ahora me sonrío, frente a la sociedad, son responsabilidad, ponen la cara los gobernadores, que encima viven a 10 cuadras de los ciudadanos, no están en Balcarce. Claro. Entonces, es normal, es la consecuencia lógica y esperable, no estoy diciendo que sea buena, que los tipos vayan por los recursos que encima la ley dice que son de ellos. Ahora, espérate que te propongo un ping-pong, a ver qué, por ejemplo, cosas interesantes que has dicho, varias. Una, Milei no solamente que no convoca a los gobernadores a negociar, sino que se sacó el anillo para decirle, vení, besá acá y negociamos. Exacto. Eso, para vos, digamos, ¿es una estrategia que finalmente va a terminar negociando o te imaginás otro escenario, digamos, político? Que te lo pregunto a vos, porque eso, dependiendo de qué me conteste, va a tener una repercusión, un impacto económico también. A ver, esto es un fundamentalismo ideológico de Javier Milei que pasa al terreno tangible, fáctico de la acción, de la economía fiscal de todos los días y de la relación
nación-provincias. A ver, probablemente negocie algo, Franco lo va a agarrar y le va a decir, che, nene, algo vas a tener que ceder. El problema es que... Ya habló esta mañana, Javier, Franco, dijo, no está todo roto. ¿cómo? Ya habló esta mañana Franco, se dijo, no está todo roto, no creo que esté todo roto, creo que hay posibilidad de conversar. De hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores y con algunos vamos a tener acuerdos electorales. Hay algunos que se dedican a gastar, otros que son más austeros. Ahora, va a haber acuerdos, van a ceder en parte, van a caer en una posición intermedia. Pero guarda, esto está poniendo sobre la mesa que en términos dinámicos, la situación solamente se va a manejar en un sentido, que es un ajuste fiscal que se va a ir ablandando cada vez más con el paso del tiempo. Y más tarde o más temprano va a volver el déficit fiscal en Argentina, ya sea con este gobierno debilitado o con el siguiente gobierno. Si alguien piensa que en Argentina va a haber en forma permanente superávit fiscal y que el superávit fiscal es ancla cambiaria y antiinflacionaria, sinceramente le queda la irrealidad de Disney Channel chiquita. Y no puede ser que digamos que el superávit fiscal o el equilibrio fiscal venga de la mano justamente de un crecimiento económico que te asegure eso, digamos, hacer algo más, un ajuste, digamos, un poco más racional que te permita, digamos, que el consumo, por ejemplo, mejore, que la economía crezca, que vos recaudes y que las cuentas públicas estén en orden. ¿Milei eso lo tiene en cuenta o no? Te contesto. Este modelo económico tiene como variable clave la inversión. ¿Ok? Vos necesitas inversión, vos tenés demanda agregada, vos sos keynesiano. Consumo más gasto más inversión. Hablemos del sector privado. ¿Ok? Consumo más gasto más inversión, más exportaciones menos importaciones. Listo. Sí. A ver, si vos bajás G, el gasto público, vos necesitás que I suba. Listo. Sí. Ahora, y esta es la variable que viene derrapando de la época de Néstor Kirchner para acá en Argentina y que no alcanza ni siquiera a amortizar el stock de capital existente. O sea, ni siquiera alcanza para mantener el stock de capital productivo, lo cual hace que se achique el stock de capital y la capacidad de producción a medida que va pasando año tras año en Argentina merme, caiga. Bueno, Javier Milei es, de los últimos 6 presidentes, el que tiene los peores guarismos de inversión. Paradójicamente, el presidente que necesita más inversión de todo. Vamos a los números. Con 17 meses, 18, último dato disponible, de gobierno, sí. Javier Milei es el único presidente de los últimos 6 que tiene inversión extranjera directa negativa. El saldo neto es negativo. ¿Qué quiere decir? Que los inversores externos sacan más plata de Argentina que la que ponen. Sí. Listo. Y esta debacle comenzó en el mes 12 de gestión, en diciembre del año pasado. Pero te cuento, cuando vos tomás el dato de diciembre, que era positivo todavía la inversión extranjera directa, al mes 12 de gobierno, Javier Milei tenía el mismo caudal de inversión extranjera directa que tenía Alberto Fernández en el mes 12. Tenía un cuarto de la inversión extranjera directa que tenía Macri al mes 12 y tenía 8 veces menos de inversión extranjera directa que la que tenía Cristina Fernández de Kirchner en su mandato. Esos son los números del INDEC. Sí, ¿okay? Sí. Al mismo tiempo,
¿No se supone que es más confiable? ¿Cómo? Digo, ¿no se supone que es más confiable para los mercados? Los números dicen que es el presidente menos confiable para el sector privado, y te lo fundamento. Cuando vos mirás el ingreso de capitales de extranjeros para comprar activos financieros como bonos y equity de empresas argentinas, a lo largo de todo el mandato, Milei tiene un saldo acumulado negativo de menos 126 millones de dólares, mientras que Macri tenía un saldo positivo de 3.900. Esto, un ejemplo, te contesto, tenía mucho más credibilidad el gobierno de Macri que el de Milei. Cuando Macri pacta con el FMI y pone un sistema cambiario exactamente igual o muy parecido al de Milei, el tipo de cambio inmediatamente va hacia la banda inferior y coquetea en la banda inferior 6 meses seguidos. Cuando firma Milei, el tipo de cambio desde que firma nunca va a la banda inferior, que él dijo voy a comprar cuando esté a 1.000 reserva. El tipo de cambio desde el inicio sube. Tiene tendencia creciente, primera derivada positiva en términos matemáticos, tiene segunda derivada positiva, se acelera la subida del tipo de cambio, acercándose a la banda superior. Concretamente, dentro del esquema del FMI, habiendo pasado 3 meses, el tipo de cambio ya está en la mitad superior del esquema. Ahora vamos a eso, porque yo vi tu tweet. Redondeo, déjame redondear. Sí. Y te prometo que te dejo preguntar. Sí. Conclusión. Este programa tiene mucho menos credibilidad y reputación que el que tenía Macri, con lo cual este esquema cambiario va a durar menos que lo que duró con el de Macri, que duró 12, 13, 14 meses. Por ahí anduvo. Y te resumo. La inversión total de residentes y no residentes está en 13.8% del PBI. Cuando con Kirchner Néstor estaba en 17, con Cristina estuvo en 16 y en 15, con Macri estuvo en 14 y monedita. Con Milei está en 13.8 y cuando miro el gobierno no es que está subiendo, no, cae. Mirá, a ver, vamos a meternos un cachito en el tema cambiario, porque ayer el gobierno, en medio de todo esto, salió, no Milei directamente en la bolsa, pero sí uno de los voceros del equipo económico, como es Federico Furiase. A ver, escuchemos esto que dice. Comparamos los escenarios de volatilidad o donde la oposición intentó pegarle al gobierno actual y qué pasó con el dólar, con lo que pasaba en el escenario donde había tensión en el gobierno anterior. Cuando había tensión en el gobierno anterior, miren cuáles eran los niveles de dólares a precios de hoy, ¿no? Porque así se hace la comparación. En los escenarios de tensión, durante el gobierno anterior, tuvimos dólar de entre 3.500 y 4.000, ¿no? En mayo de 2020, en octubre de 2020, en junio 22, en noviembre de 23. Ahí los escenarios de crisis, de volatilidad, estamos hablando de un dólar de 4.000. Fíjate lo que fue pasando en la medida que el programa fue ganando credibilidad, de que el saneamiento macroeconómico, el superávit fiscal, el Banco Central fortalecido, la baja de la deuda, la baja de la inflación, ¿en qué se fue materializando los escenarios de volatilidad? Que los picos cada vez son más chicos. Los picos de tensión, entre comillas, son cada vez más chicos. O sea, que se les cagan de risa a los cucas. Bueno, eso es un punto que está bueno para entender, ¿no? Los escenarios de volatilidad son más, para ustedes, duran menos y son menos complicados en términos de esa tensión cambiaria. Estamos hablando, miren lo que son los valores de dólar respecto a los 4.000. Cuando había cuando hablan de corrida, ahí tenías la corrida, ¿no? Esto yo creo que es síntoma de una Argentina que está sanando. Exactamente. Digo, para que la gente se quede tranquila de lo importante que es la construcción de esta estabilidad macroeconómica y para que se entienda con números, ¿no? Porque ya hemos tenido... Y que no es lo mismo que una gripe te agarre, digamos, inmunodeprimido a que te agarre bien de defensa. Ese es el no me quiero tirar flores, pero me voy a tirar flores. Yo gráfico lo expliqué sin el gráfico hace semanas. Exactamente. ¿Cómo, gordo? Que mientras más cuqueadas entiendan a hacer los cucas y el jabo se les pasa la chota por la cara y sale tipo victorioso, cada vez tiene menos efecto. Pero mira,
Yo dije eso, es textual ese cuadro. Fíjate una cosa, acá hay 2 puntos, ¿no? Primero, lo que era el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ahí él te demuestran cómo se une el equipo económico. Estaba hablando Furiase, Núñez y otros, digamos, te dicen que, bueno, que la situación viene mejor. Yo te veo ahí moviéndote con ganas de contestarles, pero bueno, lo que ellos están mostrando es que es contundente. De un dólar que a valores de hoy lo podríamos tener entre 3.500 y 4.000 pesos, y bueno, poco a poco fue bajando, desde Alberto para acá, y ellos dicen, bueno, tenemos tensiones, pero con picos mucho más leves. No dicen no tenemos tensiones. El propio Milei ayer dijo, podemos tener volatilidad, pero bueno, por poco tiempo, te dice Milei. Y entonces... Sí, claro. Y porque tengo otra más para mostrarte. Después quiero que contestes esta, después te voy a mostrar otra. Les voy a decir algo que nunca lo dije todavía en cámara y verá que es verdad. Mírame a los ojos, Furiase, te lo digo a vos. ¿Te acordás a final del 2019 cuando Guillermo Nielsen se veía ministro de Economía de Alberto Fernández y me llama a mí para trabajar con él, para hacer equipo económico, y como yo no quiero ser funcionario de ningún gobierno, ni nunca lo voy a hacer, te recomendé y empezaste a trabajar con Guillermo Nielsen para hacer equipo económico de Alberto Fernández? Furiase, ¿con algún otro economista que yo le recomendé? No, yo lo digo porque esto pone en evidencia cómo ahora se llenan la boca yendo contra los Cuca, pero para llegar al puesto de poder, Furiase, mirame, está Nielsen de testigo, niéguenlo si quieren, empezaste a trabajar para hacer equipo económico de Alberto Fernández, Furiase, sí, Furiase, te lo digo a vos. ¿Lo vas a negar? Tengo testigos que trabajaron con vos, que pueden salir a decir que es verdad. Es más, el testigo que tengo fue el que me presentó a Javier Milei en el 2005. ¿Lo vas a negar? Bueno, quisiste ser parte del gobierno de Alberto Fernández. Dicho esto, Furiase, sigo avanzando. Vos mirás el pasado para demostrar lo que tenés ganas de demostrar, cuando el pasado no dice nada con respecto al futuro. Cualquier divorciado te lo puede decir, Furiase. Yo te puedo mostrar fotos abrazados con mi exmujer y el futuro no estuve con mi exmujer. Bueno, pasa algo parecido en la macroeconomía. El pasado no dice nada del futuro y esto demuestra que no sabes nada de escuela austríaca, que te llenás la boca, aplaudís a Jesús Huerta de Soto, que muestra que los mercados son permanentemente cambiantes, dinámicos. La oferta, la demanda cambia permanentemente, los mismos agentes de mercado cambian permanentemente, con lo cual las condiciones futuras no dicen nada, no tienen nada que ver con las pasadas. Ergo, las condiciones pasadas, si bajan los piquitos de volatilidad o baja el tipo de cambio a lo largo del tiempo hasta la foto de hoy, no quiere decir que ese comportamiento ni se va a mantener, ni se va a profundizar en el futuro. El comportamiento futuro, Furiase, ¿sabe de qué va a depender? De las condiciones de mercado futura, de la demanda y de la oferta, en este caso, de lo que mostrás vos, del tipo de cambio. Se puede desplomar la demanda de dinero, se puede aumentar la demanda de divisa, se puede contraer la oferta de divisa por un shock externo que no sabés si va a acontecer y te metés ese análisis donde te quepa. ¿Ok? De hecho, todos los gobiernos pasados, con diferentes variables, te van a poder mostrar que en algún momento controlaron la situación les mejoró, pero después se les desmadró. Bueno, pero lo que él dice es que esa tendencia va a continuar, esa tendencia, digamos, que tuvo un pico en Alberto Fernández y después fue para abajo, y digamos, eso lo que dicen es que la tienen dominada. De hecho, fíjate que el propio Furiase dice, el mercado está inmunizado. Mirá. ¿Tiene anticuerpos contra eso? ¿Está inmunizado ya? Yo creo que sí, es un poco lo que decía Pablo, porque ya venimos van a ser 1 año y medio, en el cual hubo distintas instancias, en donde obviamente la oposición instala temas o trata de golpear, y enero 24, julio 24,
Marzo de este año. Marzo de este año, cuando estaba la expectativa de la salida del cepo, con lo cual ya hay un track record que, obviamente, cuando tenemos una macro sana, superávit fiscal, no hay emisión monetaria y el Banco Central está recapitalizado, bueno, la oposición se va desesperando porque es muy posible entrarle a esa macroeconomía y generar ruido. Y entonces eso te va generando cada vez, te va haciendo más fuerte esa dinámica. Y me parece que esto es un poco lo que convalida lo que dijo hoy el presidente, ¿no? No hay manera de romper. El superávit fiscal es un ancla permanente. Pero y ya no se puede dañar. Eso es lo más importante. Sí. A ver, pará. Voy paso por paso. Pero hablame del mercado, a ver, porque todo el superávit, todo eso ya lo explicaste. A mí me interesa ahora el mercado. Lo monetario. ¿Querés que te diga lo monetario? 1. El Banco Central no está recapitalizado. Primer mentira. El Banco Central tiene reservas netas negativas y no acumula ninguna reserva neta genuina a grandes rasgos, más allá de 500 millones que puede comprar el Tesoro y depositarlo en su cuenta corriente del Banco Central, que es peanuts, es nada, es un billete de 100 pesos para el Banco Central. ¿Ok? Listo. A su vez, el Banco Central se endeuda en dólares, bopreales, repo, o lo que sea, para engrosar las reservas brutas, que son las reservas alquiladas, prestadas o ajenas. ¿Ok? O sea, el Banco Central no está recapitalizado. Sigo con lo monetario. Cada vez el dólar, que está yendo para arriba y en forma acelerada, está mantenido con más magia y menos fundamentos monetarios. Es muy sencillo. Cuarto trimestre del 2024. Los plazos fijos aumentaban 32%, 4 veces la inflación, que acumulaba 8. Primer trimestre del 2025. Los plazos fijos crecían al 18%, que era el doble de la inflación acumulada, 8.5. Segundo trimestre del 2025. Los plazos fijos crecen al 5%. O sea, caen en términos reales, porque crecen menos que la inflación, pagando tasa de interés, que la inflación es 6.1 acumulada. Paralelamente, ¿qué quiere decir esto? Que la gente saca la guita de los plazos fijos y los baja a billetes y monedas, con el que compras Blue, que aumenta 7.0, más que la inflación, y a depósitos a la vista, que aumentan 14%, más del doble de la inflación. ¿Por qué? Porque con los depósitos a la vista comprás dólar oficial los individuos, porque las empresas, que son los principales demandantes, siguen totalmente encepadas, siguen con el control de precios máximo, con lo cual el tipo de cambio de equilibrio está en algún lugar más arriba que el que está hoy en día. Ahora, cuando vos analizás cuánto estamos comprando los individuos de dólares al año, según el momento que agarres el numerito y lo analices, como dice Milei, que Milei vive haciendo eso, lo salvó de una inflación de 15.000, o sea, vive anualizando fotos de datos de corto plazo como los dólares que venden los bancos. La venta de dólares a individuos para atesorar está entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Y la formación de activos externos, ¿qué es eso? Es que yo no digo que está bien o está mal, no, está bien. O sea, la plata que los argentinos demandamos en dólares para sacarlo del sistema, para atesorar y ponerlo en un cohete de Elon Musk y llevarlo a Marte, tiene el mismo nivel que tenía con Macri. O sea, abril y mayo del 2025 tiene un nivel muy parecido al que tenía con Macri en abril y mayo del 2017 y en abril y mayo del 2018, antes que se fuera todo al demonio. Entonces, Furiase, te acabo de explicar desde lo fiscal y desde lo monetario, te puedo agregar desde las cuentas externas, superávit comercial que tiende a desaparecer, déficit estructural de cuenta corriente, cuenta financiera y de capital negativa, porque tenés inversión extranjera directa
negativa. Tenés inversión de portfolio negativa. Lo único que tenés es lo malo que tenía Macri. Lo bueno, bueno nada. Que es línea de crédito y préstamos, que es lo que está manteniendo toda esta alquimia. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada. Solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de contenido.